después de haber recibido al Señor en la comunión y de haber celebrado esta misa, pues seguimos en presencia de Él, pidiéndole también pues que envíe su Espíritu a nuestro corazón, y que Él sea el que ponga las buenas intenciones y nos dé fuerza para hacerla. Él sea el que ilumine las tinieblas. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que enviando tu Espíritu al mundo, iluminaste las tinieblas del error, te pedimos que aquellos que hemos sido sellados en el bautismo por su gracia, vivamos siempre como hijos del Padre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues en este tercer día vamos a partir de una cita del día de Navidad para después, decíamos, el primer día vimos a María, el segundo día vimos a José y el tercero pedir al Señor este don de la adoración, de poder vivir toda nuestra vida como María de Betania, postrados a los pies del Señor, El día de Navidad escuchábamos el Evangelio del prólogo de San Juan. A veces igual algunos fuisteis a Nochebuena y no fuisteis el día de Navidad a misa, pero en la misa del día se escucha este inicio del Evangelio de San Juan que resume todo lo que San Juan después va a narrar en su Evangelio. Y allí escuchábamos esta frase, este versículo. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio el poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Fíjate esto que nos cuenta San Juan en un pasaje que muchos dicen pues que es muy complicado, ¿no? Sin embargo, que cuando vemos los relatos evangélicos y luego cuando vemos toda la vida de Jesús y cuando vemos toda la historia de la humanidad, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también en toda la historia de la salvación, nos damos cuenta que se cumple esta palabra, que el Señor viene a los suyos y los suyos no lo recibieron. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Fijaros lo que le había anunciado el ángel a la Virgen: reinará sobre la casa de David para siempre. Viene a su casa, en Belén, la ciudad de David, y no lo recibieron, porque no había sitio para ellos en la posada. Esto es importante porque en el Oriente Medio antiguo los pueblos tenían leyes de hospitalidad. ¿Qué significa esto? El pueblo de Israel lo tiene mandado por Dios. Cuando llega un peregrino lo tienes que acoger, porque no sabes de dónde viene, no sabes el camino que lleva, y más si va anocheciendo, no puedes seguir por los caminos. Puede ser que eso signifique su muerte. ¿Cuánto más una mujer que va a dar a luz? Es verdad que aquí habría muchas cosas que explicar de las investigaciones que hay sobre la época de Jesús, qué significa el pesebre, dónde estaba, etcétera, etcétera. No hay muchas cosas que podríamos entrar. Pero aún así dices, una mujer embarazada es para que se levanten todos los que están en la casa, en esta posada, y salir y irse ellos al pesebre, ¿no? Para decir, no, que es una situación crítica, una situación extremadamente delicada, ¿no? Los primeros que no lo recibieron son estos, los suyos. José había ido a inscribirse a Belén por ser de la casa y familia de David, y los suyos no lo recibieron. Dios había prometido por medio de los profetas que del linaje de David surgiría este vástago, este rey, este Mesías, este ungido. Pero los suyos no lo recibieron. ¿Quién más no lo recibió? En los evangelios de la infancia de Jesús vemos al rey Herodes. ¿Qué le pasa al rey Herodes? El rey Herodes lo que le pasa es que no quiere otro rey. Los magos le dirán, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. Y el rey Herodes se vuelve loco. Dice, ¿cómo?
Ayer veíamos a José, que Dios le desencaja los planes y él secunda la voluntad de Dios. Vemos a Herodes que empieza a mover toda su inteligencia y todas sus capacidades para evitar que esto pase. El rey Herodes no era un rey como tal, era un reyezuelo, era uno que habían puesto ahí los romanos, que ni siquiera era judío, para pues tener tranquilos a los judíos, ¿no? Y que los sumos sacerdotes y los escribas se llevaban bien. De hecho, en el palacio nos relata el capítulo 2 de San Mateo que había sumos sacerdotes y escribas y él les va a consultar. El pueblo de Israel se había vendido una vez más a un poder, a una protección, a una custodia, a unas alianzas que no eran Dios, que no era confiar en Dios. Y esto va a llevar la matanza de los inocentes. El poder de este mundo, ante la verdad, ante el bien, ante la belleza y ante Dios, se revela, porque detrás está Satanás, que es mentiroso y homicida desde el principio, y aparece la muerte, aparece la destrucción, aparece el mal. Herodes rompe la baraja al final de este pasaje y manda matar a todos los niños de 2 años para abajo de la región, para asegurarse que nadie va a amenazar su dinastía. ¿Cuántas veces nosotros rompemos la baraja? ¿Cuántas veces nosotros no queremos acoger, como decíamos ayer, la realidad? ¿Cuántas veces nosotros le decimos a Dios que no, que hasta aquí, que ya está bien, que aquí mando yo? Decimos, Señor, quiero hacer tu voluntad, pero en el fondo quiero yo doblegarte a ti para que tú cumplas mi voluntad. ¿Cuántas veces vivimos la fe en vez de apoyándonos a Dios, en Dios y confiando en Él y dejándolo todo en sus manos, pidiendo a Dios que haga lo que nosotros creemos que es mejor, explicándole a Dios lo que es bueno que pase, explicándole a Dios lo que Él debe hacer? ¿Cuántas veces rezamos así? ¿Sí? Mandándole a Dios y diciéndole cómo tienen que ser las cosas. ¿Y quién más no lo recibió? El grupo que más aparece en todos los evangelios y que aparece ese día también es los sumos sacerdotes y los escribas. Pero estos tienen un drama aún mayor que los habitantes de Belén y que el rey Herodes. Porque el drama de los sumos sacerdotes y los escribas es que cuando los preguntan se lo saben de memoria. En Belén de Judá, porque sí está escrito, y tú, Belén, no eres ni mucho menos. Conocen la palabra a la perfección. Han recibido el mensaje. Tienen inteligencia sobre las promesas de Dios, pero no van. No se mueven. No se ponen en camino. No reaccionan. Es una información que se ha quedado en su cabeza, pero que está vacía. ¿Cuántas veces en la Iglesia hemos pecado de un conocimiento excesivamente intelectual de Dios? Yo creo firmemente que la razón está relacionada con nuestra fe y que nos ayuda a acercarnos al Señor. Pero cuidado, porque todo lo que leamos y todo lo que sepamos, si no nos lleva a amar a Cristo, si no nos lleva a adorar a Cristo, nos va a llevar a nuestra soberbia y nos va a llevar a nuestra condenación. Estos hombres sabían perfectamente dónde había que ir, lo que iba a pasar, lo que estaba profetizado. Conocían las Escrituras al dedillo y, sin embargo, no reaccionan. ¿Cuántas veces no sabemos las cosas de Dios, los cantos, las oraciones, pero no pasan al corazón, no mueven nuestra vida, no transforman nuestra realidad, como sí que pasaba, veíamos ayer y anteayer con María, con José? Estos son los suyos que no lo recibieron. Y sería importante que hoy nosotros le pidiéramos al Señor: Señor, no permitas que yo me quede en ninguno de estos 3 grupos, ningún día de mi vida, y por supuesto eternamente. Señor, ten misericordia de mí, que no se enfríe mi corazón, que no se enfríe el amor. Dice el libro del Apocalipsis que al final de los tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Cuántos corazones helados, enfriados, endurecidos? ¿Cuántos corazones cerrados a Dios y cerrados al hermano? ¿Cuánta indiferencia ante el sufrimiento ajeno? ¿Cuánta indiferencia ante las cosas de Dios?
¿Cuántas veces aquellos que estamos constantemente en contacto con las cosas de Dios, con su palabra, con los sacramentos, con la Eucaristía, con los hermanos, con el servicio a los que sufren y a los pobres, nos malacostumbramos a vivirlo y tratamos las cosas de Dios sin dejarnos tocar por Dios? ¿Cuántas veces estamos en las cosas de Dios como Jesús? ¿No sabíais que tenía que estar en las cosas de mi Padre, pero no estamos con Él? Qué peligro en la Iglesia y qué tristeza. Cuánto necesitamos rezar por los sacerdotes, por los religiosos, por los obispos, para que no caigamos en este pecado de, conociendo nuestra razón, no creer, no amar, no esperar nada de Dios, en definitiva. Sin embargo, seguía el versículo que hemos escuchado: pero a cuantos lo recibieron, les dio el poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y yo creo que todos los que estamos aquí queremos estar en ese grupo, porque de hecho lo estamos. Os escribo a vosotros, hijos, porque habéis vencido al maligno, porque conocéis al que era desde el principio, nos ha dicho hoy San Juan. Queremos tener este corazón como Ana y Simeón, que reciben a Jesús en el templo. ¿Quiénes lo recibieron? Pues vamos a aprender de aquellos que lo recibieron, Señor, que mirando a aquellos que ya te han recibido, que nosotros podamos aprender cómo recibirte, ¿no? Y ya hemos visto a dos, ¿no? María acoge la palabra, José recibe el mandato de Dios, acogió a María y al niño y se une a esta misión, abraza la carga que lleva con él, y se pone en camino y actúa con prontitud, con rapidez. Vamos a ver hoy esto también, ¿no? Y vamos a verlo en los que vienen después en esa noche, que son los pastores. Los pastores que velaban por turnos el rebaño. ¿Por qué los pastores son los elegidos por Dios? Para enviar a los ángeles, a los mensajeros del cielo, a anunciarles una gran alegría para todo el pueblo, a decirles lo mismo que el ángel les ha dicho a María y a José: no temas. Se lo dice a los pastores esa noche: no temáis, os anuncio una buena noticia, un evangelio, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Por qué elige a los pastores? Yo no sé si habéis caído cuenta de alguna cosa, y es que Abraham era pastor, y es que Isaac era pastor, y es que Jacob era pastor, y tiene esta diatriba con su suegro Labán, y es que los hijos de Jacob eran pastores, y es que Moisés, cuando sale de Egipto, del palacio del faraón, y tiene que huir a Madián, ¿de qué se pone a trabajar y a vivir? De pastor. Y es que el rey David, cuando dice, le dice el profeta Samuel, ¿no hay ningún hijo más? Y dice, bueno, falta el pequeño que está pastoreando el rebaño. Y pues no comeremos hasta que no venga. Y Dios le dirá, yo te saqué del aprisco de las ovejas, de ir tras el rebaño. Y David, cuando va a vencer a Goliat, lo vence con lo que él ha aprendido siendo pastor. Y cuando rige sobre el pueblo como rey, actúa de lo que él ha aprendido de su rebaño. Aprende a pastorear. De hecho, la promesa de Dios es: suscitaré un pastor. De hecho, Jesús mismo se presentará, ya lo decíamos ayer, como el pastor, como el buen pastor, que carga la oveja sobre sus hombros, que busca la perdida, que venda la herida, que busca la descarriada, que apacienta a la que está sana. Los pastores representan a todo el pueblo de Israel, representan a la humanidad que Dios ha estado preparando para acoger todas las promesas, pero en este caso eran pastores seguramente a quienes no pertenecía el rebaño, eran asalariados, eran pastores pobres, pastores rudos en este momento de la historia ya. Y sin embargo, en la pobreza de estos pastores, fijaros, los pastores no estaban muy bien vistos, algunos dicen que, por ejemplo, en un juicio o en una diatriba no valían como testigos, porque no eran de fiar. Hacían sus tricuñuelas, sus cosas, ¿no? Sin embargo, los pastores tienen también una experiencia, es que son nómadas, están acostumbrados a cambiar de sitio, a dormir en una cabaña, a dormir en un resguardado en medio de la montaña, un círculo de piedras, se ponen ahí para taparse el aire y se van turnando, a hacer fuego.
no tienen nada que defender más que su rebaño y pueden ir con su rebaño y van de un lado al otro, son transhumantes, van cambiando de sitio. Los pastores, como hemos escuchado en la primera lectura, no están aferrados a las cosas de este mundo, saben que tienen poco y que el rebaño les va detrás. No tienen muchas cargas que llevar, no llevan una mochila grande, el zurrón con la comida, con lo necesario, el abrigo, poco más. Tienen esta libertad que les permite reaccionar con rapidez, con prontitud. Y además tienen una cosa preciosa estos pastores, y es que siempre hay uno que está despierto, porque saben que hay peligros, porque saben que hay animales, porque saben que hay ladrones, porque saben que alguien tiene que proteger, que tiene que custodiar, que tiene que defender. Nunca están durmiendo todos a la vez. Siempre hay alguien en vela. El Señor le dice a sus discípulos: velad y orad para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Velaban por turnos el rebaño. ¿Velar qué significa? Estar despierto cuando todo el mundo duerme. Estar atento cuando todos están distraídos. Estar esperando algo. No sabes si bueno o malo, pero estás atento. Vosotros velad como el criado que espera que su esposo, a que el dueño vuelva de la boda. Vosotros velad como aquel que sabe que el ladrón va a llegar. Estar atentos, estar en vela. El Adviento nos ha llamado constantemente a velar y orar, velar y orar, velar y orar, para no caer en la tentación. Dice un salmo: Señor, que no me duerma en la muerte, ni se alegre mi adversario de mi fracaso. Señor, que no me adormile, que no diga, pues ya está, yo ya sé lo que tenía que hacer en esta vida. Que no piense que ya no tengo esperanza, que el Señor ya no va a salir a mi encuentro, que es una misa más, una oración más, una adoración más, un trabajo más. Los pastores, como estaban en vela, pueden recibir este anuncio y en medio de la noche ver la luz que se ilumina con los ángeles y escuchar con sus oídos esta llamada y despertarse unos a otros y decirse: vayamos deprisa a Belén. Y fijaros lo que le pasa a los pastores, es que dice: hoy os ha nacido un Salvador, una alegría para todo el pueblo, es el Cristo, el Mesías, el Señor. Y le dice: y aquí tenéis la señal. Y bueno, vamos a ver, la señal tiene que ser algo espectacular. Lo tiene que ver todo el mundo, tiene que deslumbrar. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Cómo? Envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Qué signo de contradicción? ¿Qué signo? En el lugar donde comen los animales, en el lugar donde duermen los animales, ¿ha nacido el Cristo? ¿Cómo rompe esto toda lógica humana? ¿Cuántas veces esperamos encontrar a Dios en cosas grandes, en signos extraordinarios? Le pedimos y el Señor está hablándonos a través del hermano, a través de un acontecimiento, a través de un signo pequeño, a través de una estampa que me he encontrado, a través de su presencia silenciosa y callada en cada sagrario, a través de la proclamación de la palabra. ¿Cuántas veces no sabemos dónde buscar, dónde encontrar un vídeo, una canción, un no sé yo, un no sé más? Vamos. Y el Señor está cerca de nosotros. Los pastores se ponen en camino rápidamente. La palabra pastor en hebreo, roé, está vinculada a un verbo, que es el verbo ver, al verbo mirar. El pastor es capaz de ver lo que tiene delante, de acoger la realidad. Tiene los ojos abiertos, miran en la dirección correcta. Este signo del pesebre tiene también mucho que decir. No quisiera alargarme de más con los pastores, pero algunos arqueólogos dicen que el pesebre muy probablemente sería de piedra, recordando ya el sepulcro, y nace en Belén. Una de las traducciones de Belén es en la casa del pan. Ya desde el principio Jesús se nos ha dado como alimento, como pan de vida. Dirá Jesús después: yo soy el pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré. ¿Dónde está, Señor? ¿Dónde está este signo?
No sé si habéis pensado alguna vez cuando estáis adorando al Santísimo, si entrara una persona que no sabe nada de la fe católica, como a muchos les ha pasado, dice, ¿qué es eso? ¿Por qué miran ahí? ¿Por qué coge eso el sacerdote? ¿Por qué bendice? Es un signo que solo por la fe puede ser descubierto. Es imposible descubrirlo sin la fe, sin el toque de la gracia. Que pasa el sacerdote dando de comer trozos pequeños de pan. ¿Pero esto qué significa? ¿Que Dios está ahí? ¿Que Dios está aquí? Es una locura, es un escándalo. Es casi algo ridículo si lo pensamos fríamente. Y el Señor ha querido quedarse en nosotros, en esta presencia de la Eucaristía, para que nosotros, adorándolo, podamos participar, entrar en esta relación con Él, vivir su vida, recibir sus dones, sus frutos, su paz, entrar en una amistad con Él, en una relación esponsal con Él. Y dice que cuando los pastores fueron y encontraron a María Jesús, a José y al niño acostado en el pesebre, daban gloria a Dios y se marcharon anunciándolo a todo el mundo. Aquí hay una cosa muy importante. El bien que recibo no es solo para mí, y esto es crucial en la vida del cristiano. Todo bien que recibo es para ser transmitido, para ser entregado. No me lo puedo quedar, no me lo puedo quedar. No es justo que me lo quede, aunque nadie me crea, porque dices, ¿quién va a creer a estos pastores locos? ¿Quién va a creer a María Magdalena cuando ve el sepulcro vacío? El Señor, eliges unos testigos de tus milagros. ¿Quién va a creer? Sí, mira tú, porque lo digas tú que eres. No se trata de que seamos grandes, ni buenos, ni perfectos. Se trata de que Dios nos ha mostrado su amor y su misericordia y nos llama a ser testigos valientes y humildes de su amor. ¿Cuáles son los otros que acogen al Señor, que acogen a Jesús? Los magos. No eran magos que hacían magia, es una traducción de sabios. Estos hombres que escrutaban el cielo, que buscaban entender más allá, que no se conformaban con lo que tenían. Para escrutar el cielo, para observar el cielo, también hace falta una cosa, y es estar despiertos cuando todos están dormidos. Aquellos que quieren descubrir las cosas del cielo tienen que trabajar de noche. ¿Y qué buscaban en el cielo? Pues la intuición que había en su corazón, de que había algo más, de que había unas promesas que cumplir. Y saben que viene del pueblo judío, y saben que hay unas promesas, y saben que hay unas profecías. No pertenecen al pueblo judío. ¿De qué nos hablan estos magos? De que en el corazón de todo hombre y mujer, de toda época y de todo lugar del mundo, hay una búsqueda del Dios que se nos ha manifestado en Jesucristo. De que Dios ha puesto en el corazón de toda la humanidad este deseo de conocerlo. Dice San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón no hallará reposo hasta que descanse en ti. Y estos han visto en el cielo, en la creación de Dios, que es signo de su presencia, han visto algo distinto, una estrella. Han descubierto un signo de belleza que los mueve, que los pone en camino, igual que los pastores, igual que José, que van rápidamente, se ponen en camino y van a buscar ¿dónde? A la capital de los judíos. La belleza que llevan en el corazón, el deseo que ha ido creciendo en el camino, la estrella que los ha conducido hasta allí. De repente se encuentran con una realidad que no entienden. Un rey que les dice que no sabe de qué me hablas, unos sabios también allí, sacerdotes, escribas, sí, en Belén, tal. Yo pienso que dirían, oye, ¿y estos que son judíos no vienen? Nosotros vamos a Belén, que está al lado de Jerusalén, muy cerca. ¿Y estos no vienen? Estamos diciendo, y no, le dice Herodes, ya volvéis y eso, y me lo contáis. Ya con una intención en el corazón retorcida. Y estos hombres que buscan la belleza, que buscan la verdad, que buscan el bien, y que el Señor les ha salido les ha salido al encuentro donde ellos podían descubrirlo.
se ponen en camino a Belén y cuando llegan a la casa y ven al niño con María su madre, dice el evangelista que postrándose lo adoraron. Los pastores y los magos, postrándose, le adoraron y le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Explican los padres de la Iglesia el significado de cada uno de estos dones. Pero al ofrecer estos dones, postrándose, poniendo sus cabezas en tierra, están reconociendo: aquí hay uno más grande que nosotros. Se postran ante Dios. ¿Cuánto nos ayudan también las posiciones en nuestro cuerpo al pronunciar el nombre de la Trinidad? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, reconocer: Dios está aquí. Cuando pronunciamos en la liturgia el nombre de Jesucristo, el sacerdote, y cuando lo pronuncian todos, inclinamos nuestra cabeza. El nombre de la Virgen Santísima, inclinamos nuestra cabeza. Al nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en el abismo. Postrándose, lo adoraron. Es una entrega de la propia vida, es decirle: mi vida es tu vida, todo lo mío es tuyo, todo lo que me pertenece me ha venido dado de ti. Dice San Pablo: ¿qué tienes que no hayas recibido? Cuando nosotros damos algo a Dios, no le estamos dando nada. Todo lo que podamos darle a Dios es devolverle algo, porque lo hemos recibido primero. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué gloriarte? Todo nos ha sido dado por Él. Y qué belleza poder en nuestra vida y en la adoración poder darlo todo a Él. Estos magos que vienen del palacio de Herodes acaban en una casa, en un pueblo pequeño, y viendo a María y al niño reconocen, pueden ver. ¿Y qué pasa con estos hombres? Igual que los pastores volvieron dando gloria a Dios, nos dice que los magos volvieron por otro camino. Había un cambio. No vuelven por donde han venido. Hay un cambio de ruta, hay un cambio de vida. Yo hay una frase de este convento que recuerdo desde muy pequeñito, que si no me equivoco está allí en los locutorios, y que le ha dicho muchas veces en muchas predicaciones, que dice: si el contacto con Dios no te hizo más humano, no fue a Dios a quien tocaste. ¿Es así? Si el contacto con Dios no te hizo más humano, no es a Dios a quien tocaste. Si el encuentro con Dios no ha empezado a transformar tu vida, seguramente no era Dios. O a lo mejor es que no te has dejado tocar por Él. A lo mejor has tenido una experiencia sentimental. A lo mejor has tenido una gran idea. A lo mejor has tenido una buena voluntad. El contacto de Dios empieza a transformar tu relación con los demás, contigo mismo, con Él. Abre puertas, señala caminos, nos pone en marcha hacia el amor, hacia un amor, como veíamos ayer con San José, un amor operante. No significa, como conozco a Dios, tengo que hacer, no. No es que tengo que hacer, es que amor saca amor, dice San Juan de la Cruz. Es que el amor suscita una respuesta de amor, despierta una respuesta de amor. Cuanto más nos relacionemos con Él, más podremos vivir esta realidad allí donde cada uno de nosotros estamos, ¿no? Me gustaría hablar también, pero no voy a hacerlo y no lo he puesto en la hoja también, ¿no?, de Simeón y de Ana, ¿no?, que también acogen a Jesús. Y me gustaría hablar también del buey y la mula. Porque dice: Señor, yo ni velo por la noche, ni escruto las estrellas, ni me siento con fuerzas de ponerme en camino. Y ahí aparecen el buey y la mula, que sin comerlo ni beberlo, nunca mejor dicho, porque además les ocupan el pesebre, reciben al Salvador y le dan alimento, el calor. Si me oyera esto algún biblista diría: no, eso es una tradición posterior, tal, conoce el buey, viene de una profecía. Sí, estupendo. El buey y la mula que están en su pesebre y reciben a la Sagrada Familia. El buey podría haberse puesto chulo, la mula podría haber dado alguna cosa. Sin embargo, en la iconografía cristiana es muy bonito que cuando se ha representado el pesebre, el buey y la mula no aparecen en un lugar secundario, sino que se ponen normalmente, en los cuadros clásicos, en primera fila, en primer plano. Y dices: ¿qué pintarán tan fuertes ahí? Es verdad que vienen de la cita de Isaías, ¿no?, que dice Dios a través del profeta: conoce el buey a su dueño y el asno conoce su pesebre, pero mi pueblo no me conoce, tan tontos son.
Si hasta el buey reconoce a su dueño y el asno dónde le dan de comer, y este pueblo muerde la mano del que le da de comer, ¿no? Es lo que viene a decir. Y me han llamado y me han recordado el buey y la mula porque un amigo muy amigo, sacerdote, me ha felicitado esta Navidad con estas palabras. Me ha dicho: feliz y santa Navidad, creo que tú y yo somos como el buey y la mula, los más tontos del pesebre, pero en primera fila. Y digo: Señor, pues si no puedo ser como los pastores, que no estoy velando ni orando, si no puedo ser como los magos, que estoy poniendo mi inteligencia, todos mis recursos, mis capacidades para buscarte y estoy distraído, pero tampoco quiero ser como Herodes, ni como los sumos sacerdotes y los escribas, ni como los que no te acogieron de Belén, pues al menos que pueda ser como el buey y la mula, que pueda darte mi calor, que pueda consolar tus sufrimientos, que pueda abrir la puerta de mi corazón, que pueda dejar que tú compartas tu existencia conmigo. San José María Escrivá de Balaguer hablaba mucho sobre el burro. De hecho, en muchas casas del Opus Dei, si alguien ha entrado a algún piso, algún club, algún colegio mayor, que se fije bien, porque en algún momento verá un burro en algún sitio, porque San José María hablaba mucho del burro. De hecho, hay un libro que es un compendio de frases y de comentarios de San José María Escrivá sobre el burro, que se titula Historia de un burro. Se titula así, porque él habla, ¿no?, de cómo la misión de aquellos que estamos llamados a testimoniar a Cristo es como la del burro, ¿no? Él habla sobre todo pues del burro que entró a Jesús en Jerusalén, ¿no?, desatadlo y traedlo porque el maestro lo necesita, ¿no? Ha querido necesitar el maestro un burro, porque la profecía dice, ¿no?, que mira a tu rey que viene victorioso cabalgando sobre un pollino de borrica, sobre un asno. Pues, pero quería terminar, no quería alargarme más con estos, porque no quiero hacer esto excesivamente largo, porque si a mí me estuvieran hablando tanto rato yo desconectaría. Pero quería hablar de la estrella y de los ángeles. Tanto los pastores como los magos tienen en común una cosa, que unos en su vela y en el anuncio y otros en su búsqueda no pueden encontrar por sí solos al Salvador. Los pastores necesitan a los ángeles que les dan indicaciones muy claras, les anuncian lo que pasa y les dicen dónde ir. Y después ellos son los que se ponen en camino, pero sin los ángeles nunca podrían haberse puesto en camino. El cielo actúa a nuestro favor, nos envía mensajeros, que hermosos sobre los montes los pies del mensajero, que anuncia la paz, que proclama tu Dios es Rey. Dice, no recuerdo en qué lectura del Nuevo Testamento, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo invocarán aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¡Qué hermosos sobre los montes los pies del mensajero! Me pregunto, dice Dios en la vocación del profeta Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá en mi nombre? ¿Quién sanará el corazón herido? ¿Quién anunciará? Dice el profeta, aquí estoy. Y después está la estrella, toda la creación, hasta la ciencia, la física, la química, la astronomía, todo, la biología. Decía Santa Teresa de Jesús que la poca ciencia aleja de Dios, pero que la mucha ciencia acerca a Él. Decía, creo que era Blaise Pascal, físico, sacerdote, decía, igual me equivoco en la cita, pero bueno, creo que era él, decía, el primer sorbo de la ciencia te hace ateo, pero en el fondo del vaso Dios te está esperando, porque todo nos habla de quien está detrás. La estrella, los signos que Dios ha dejado para que lo podamos encontrar. Qué precioso que el Señor dice, me buscaréis y me encontraréis si me buscáis de todo corazón. En la plegaria eucarística 4 pedimos por los oferentes y por aquellos que te buscan con sincero corazón. El Concilio Vaticano II ha hablado de esto, ¿no?, de aquellos que buscan y que sin culpa suya no han conocido a Jesucristo, que Dios por caminos que solo Él conoce ha dispuesto a llevarlos a la salvación. Los ángeles y la estrella, pues pidamos al Señor hoy la gracia
de salir de lo que podríamos llamar nuestra zona de confort, de no tener miedo a ponernos en camino. Pidamos la gracia de los pastores, de los magos, o al menos la del buey y la mula. Pidamos no acomodarnos, no encerrarnos, no reaccionar ante sus gracias como Herodes, como los sumos sacerdotes y los escribas, como los hombres y mujeres de Belén. Y yo os animo hoy también a entrar en la adoración y en la acción de gracias, como todos estos días, poder hacer una lectura orante de estos pasajes del Evangelio que están en la hoja también, no están escritos, están las citas para buscarlas. Pero también hacer una memoria agradecida de cómo Dios nos ha conducido hasta Él. Creo que sería bueno y que nos podría ayudar también a hacer otra lista, pero esta vez una lista de nombres, los que nosotros sabemos, de las personas que nos han ayudado a acercarnos al Señor. Nuestros padres, de aquel catequista, de aquel sacerdote, de aquella monja, hacer una lista de los nombres, dar gracias por ellos y pedir por ellos, por si necesitan nuestra oración. Dar gracias y pedir con el corazón agradecido. Yo creo que puede ser hasta emocionante intentar hacerlo, y que a lo mejor incluso nos sale hasta alguna lágrima y decir: Señor, ¿cuántas personas has puesto en mi camino para que yo pienso y digo: Señor, ¿cuántas personas para que yo sea sacerdote? ¿Cuántas personas han intervenido en mi vida? Pero antes de mi vida, o sea, para que tú existas, hay un cálculo por ahí, mira, me sabe mal haberlo buscado, de cuántas personas han tenido que existir para que tú nazcas. De bisabuelos, de tatarabuelos, es una inmensidad de gente desde que existe la humanidad que ha tenido que unirse y cruzarse hasta que tú hayas existido. Y cuántas personas que el Señor, algunas que conocemos y otras que yo supongo que lo sabremos en el cielo, que Dios ha puesto en nuestro camino como estrellas, como ángeles, para acercarnos hacia Él. Y también una lista de todos los acontecimientos. Fijaros, y termino con esto, estos días hemos hecho listas de las cosas del pasado que no encajamos y listas de las cosas del presente también que nos cuesta vivir. Pero cuando miramos al pasado con agradecimiento, nos damos cuenta de que muchas de esas cosas que nosotros hubiéramos quitado de nuestra vida han sido necesarias para que nosotros viviéramos con el Señor. Esa humillación que viví, ese problema que pasé, ese sufrimiento que tuve que atravesar, ese valle oscuro, ese tiempo de sequedad, esa injusticia que recibí, resulta que han servido para bien. Y al poder mirar estos acontecimientos del pasado a la luz de la fe, puedo vivir distinto a los del presente. Esas listas que hemos hecho, por decir: Señor, yo no entiendo, pero me fío, que ya tengo bastante recorrido como para desconfiar. Ya tengo bastante recorrido. Pues vamos a terminar también hoy con una canción que nos ayude a vivir este tiempo de oración. Al final de este día, es una canción, es de unos evangélicos, pero yo la he cantado mucho en las adoraciones desde antes de entrar al seminario, de seminarista y de sacerdote con los jóvenes. Se llama Vengo a adorarte, y pienso que puede ayudarnos mucho también a ponernos ahora delante del Señor.